Trajeron grúas desde 3 estados diferentes, cables de acero tan gruesos como un brazo, y 2 docenas de hombres capaces de mover monumentos el doble de grandes. Y aún así, después de 70 años, la estatua de Nuestra Señora en Rosary Hill no se movió. Ni siquiera a 1 centímetro. Algunos dicen que es un milagro. Otros, que es una maldición. Está ubicada en el punto más alto de St. Mary's Creek, Kentucky, un pueblo tranquilo y olvidado, rodeado de campos ondulantes y caminos bordeados de arces. Desde kilómetros de distancia, se puede ver la figura blanca de mármol de la Virgen María, con los brazos abiertos y la mirada baja, como si hubiera estado observando cada amanecer y cada tormenta del pueblo desde el día que llegó. Para los habitantes, no es solo una estatua. Es una centinela, una promesa tallada en piedra. Han llevado hasta sus pies sus alegrías, sus penas, sus recién nacidos y a los moribundos. Y durante generaciones han susurrado una verdad no dicha: no se toca a la dama de la colina. Nadie recuerda exactamente quién la colocó allí. Al menos no todos coinciden. Para la anciana Martha Grady, fue la familia inmigrante irlandesa que regresó de la guerra con nada más que fe y una deuda con Dios. Para el pastor Jim, fue el párroco del pueblo en la época en que todavía se celebraba misa diaria y todo hombre en el condado vestía traje para ir a la iglesia. Y para los adolescentes que suben allí en las noches de verano, ella siempre ha estado allí, como la misma colina. Pero esas historias, aunque diferentes, conducen a una creencia común: la dama eligió este lugar y se quedará. Luego llegaron los planes. Folletos brillantes, reuniones del consejo municipal a puerta cerrada. La propuesta tenía un nombre elegante: Retiro Espiritual y Resort de St. Mary's. La visión era atraer turismo basado en la fe a un pueblo en dificultades económicas. En letra tan pequeña que la mayoría no la notó al principio, había una sola línea: reubicar la estatua existente para acomodar un nuevo camino de acceso. El rumor comenzó en susurros en el diner de Tony, sobre un café negro. Para el viernes, todas las tiendas de la calle principal hablaban del tema. Para el domingo, el padre Brennan no podía dar misa sin sentir la mirada inquieta de sus feligreses. La mitad del pueblo vio una oportunidad para salir de décadas de declive económico. La otra mitad sintió un frío temor, de esos que no se pueden explicar, el tipo de sensación que surge cuando sabes que algo sagrado está a punto de ser profanado. Y entonces comenzaron las historias. Primero, el estudiante de arquitectura que fue a medir la base dijo que soñó que la estatua caía, no al suelo, sino sobre sus propios planos. Luego, un contratista de Cincinnati resbaló en el primer escalón que llevaba a la estatua y se rompió la muñeca, aunque la piedra estaba completamente seca. Después surgieron rumores sobre una campana. Varios residentes juraron haberla oído, una vieja campana de bronce, sonando una vez, profunda y lenta, aunque nunca ha habido campana en Rosary Hill. Cuando llegó la primera grúa, ya se había reunido una pequeña multitud al pie de la colina. No llevaban pancartas ni gritaban. Simplemente estaban allí, con las manos en los bolsillos, mirando hacia arriba. Algunos rezaban en voz baja. Otros la miraban fijamente como desafiándola a parpadear. Incluso aquellos que querían que construyeran el resort se sentían inquietos. Una cosa era hablar de mover la estatua, otra muy distinta ver a hombres enganchar acero frío a sus hombros. Aquella mañana, el viento venía del este, trayendo el aroma de lluvia que nunca caería. En algún lugar de la multitud, Martha Grady se persignó y murmuró la misma frase que había dicho durante 70 años, desde el día en que colocó un pedazo de piedra caliza astillada en la base de la estatua: si nos salvas, te mantendremos aquí para siempre. La mayoría no la escuchó, pero quienes sí, lo recordarían, porque lo que sucedió después cambiaría para siempre la forma en que este pueblo y más allá mirarían a Rosary Hill. Nadie en St. Mary's Creek coincide en todos los detalles de cómo la dama llegó a estar en Rosary Hill. Pero ciertos fragmentos, transmitidos de generación en generación, susurrados en cocinas, contados en convivios de iglesia, forman una historia que ha sobrevivido a quienes la contaron primero. Era el año 1949. América aún recuperaba el aliento tras la guerra. El pueblo era más pequeño entonces, solo un grupo de casas de madera, una tienda general, una oficina de correos del tamaño de un cobertizo, y la vieja iglesia de St. Brendan al pie de la colina. Ese invierno, una tormenta como pocas se había visto en décadas azotó Kentucky, lluvia intensa, hielo y viento capaz de partir postes de luz a la mitad. En la tercera noche, el río Ohio subió hasta el borde de sus orillas,
y la gente se preparó para una inundación que podía arrasar con todo. Y entonces, sin aviso, el viento cambió. La tormenta se desvió, esquivando por completo la colina. Las aguas retrocedieron tan rápido como habían subido. Algunos lo llamaron suerte. Otros, otra cosa. Entre ellos estaban Patrick O'Connell, veterano del Pacífico, y su esposa Eileen. La tormenta había llegado justo el día en que recibieron la noticia de que su hijo menor, declarado desaparecido en Okinawa, estaba vivo y volvía a casa. Para ellos no fue coincidencia, fue una señal. Eileen dijo a sus vecinos esa noche, mientras un guiso de res todavía hervía en la estufa, le debemos una promesa. Ella salvó a nuestro hijo y salvó este pueblo. La mantendremos aquí, donde todos puedan verla cuidándonos. Para la primavera, los planes se iban formando en secreto. No había permisos, comités ni arquitectos, solo hombres con palas y mujeres con cazuelas para alimentarlos. Niños subían cubetas de grava por el camino de tierra, resbalando en el barro pero riendo al mismo tiempo. El mármol provenía de una cantera a 2 condados de distancia, un bloque donado por una parroquia católica que no podía costear sus propias renovaciones. Un cantero desempleado llamado Carlo Mancini, que había tallado santos para basílicas en Chicago, aceptó el trabajo gratis. Trabajó en silencio durante semanas en un cobertizo al aire libre al pie de la colina, acompañado solo por el sonido del cincel golpeando la piedra. Los locales dicen que rezaba en voz baja con cada corte, aunque nadie podía entender las palabras. Cuando la estatua estuvo terminada, alegre con túnicas flotantes, mirada baja y brazos abiertos, todo el pueblo salió a verla colocada en la cima de la colina. Era justo después del amanecer. Los hombres la llevaron en piezas colina arriba, ensamblándola como un rompecabezas sagrado. La base se rellenó con piedras donadas por cada familia, un pedazo de su tierra, su hogar, su historia. En algún lugar bajo todo eso, Eileen O'Connell deslizó un papel doblado en los cimientos. Nadie supo lo que decía hasta décadas después, cuando el viento y la lluvia desgastaron la mezcla lo suficiente para revelar los bordes del papel. Si salvas nuestro pueblo, te mantendremos aquí para siempre. Con los años, la dama de Rosary Hill se volvió más que piedra y mármol. Se convirtió en parte de cada historia de vida. Los estudiantes de último año de secundaria venían la noche antes de la graduación, dejando corajes y notas sobre su futuro. Viudas de guerra se sentaban en los escalones de piedra cuando el peso de su pérdida era demasiado grande. Los granjeros dejaban cestas de maíz y manzanas en otoño buscando su bendición. Y luego hubo momentos extraños que nadie podía explicar, una sola vela que ardió toda una noche de enero sin que la cera gotease, un halcón que circundó la colina durante 3 días seguidos y luego desapareció, una niña que se perdió durante un picnic de verano y fue encontrada 2 horas después al pie de la estatua, sana, seca y sonriendo, aunque los buscadores juraban haber peinado ese mismo lugar. Sea milagro o mito, las historias se entretejieron en la esencia de San Mary's Creek, tanto que cuando los forasteros comenzaron a hablar de mover la estatua, se sintió menos como una decisión de obras públicas y más como alguien sugiriendo que el pueblo se arrancara su propio corazón. Pregunta a los más ancianos y te dirán que la dama ha estado aquí más tiempo que las farolas, más que el camino pavimentado hacia el pueblo, incluso más que algunos árboles de la colina. Pregunta a los jóvenes y quizás se encogen de hombros, hasta que los ves pasar frente a la estatua y notar casi inconscientemente cómo levantan la vista para asegurarse de que ella sigue allí. Porque en San Mary's Creek, la fe no siempre se grita desde el púlpito. A veces se talla en piedra, resistiendo al viento en una colina que se niega a entregarla. Todo comenzó en silencio, como la mayoría de las tormentas en pueblos pequeños, tras puertas que el residente promedio nunca cruza. En el edificio municipal de ladrillo en Main Street, bajo el zumbido de luces fluorescentes, el Consejo de San Mary's Creek se reunió para lo que en la agenda se describía como sesión especial de planificación. El público no estaba invitado. Dentro, un proyector mostraba rendereos de un proyecto reluciente, el retiro espiritual y resort de San Mary's. En las pantallas, Rosary Hill había sido transformada. El camino de tierra se convirtió en un acceso pavimentado bordeado de cerezos ornamentales. Un centro de visitantes con paredes de vidrio se erguía en la cima. Y al borde de la propiedad, cerca del estacionamiento, estaba la estatua de Nuestra Señora, su mármol blanco casi brillando bajo la luz digital del artista. Era la primera vez en más de 70 años que alguien en autoridad sugería moverla. Para el consejo y el equipo de desarrollo,
Tenía perfecto sentido: accesibilidad, visibilidad, comodidad para los autobuses turísticos. Para ellos, la dama era un pedazo de historia que valía la pena preservar, solo que en un mejor lugar. Pero esa decisión, enterrada en las notas a pie de página de una propuesta brillante, sería la chispa que encendería todo. La primera en enterarse no fue un miembro del consejo ni un periodista, sino una empleada a medio tiempo en la oficina de planificación, una joven madre llamada Lisa Torres, que vio la línea de reubicación mientras revisaba documentos. Al día siguiente le contó a su tía durante el desayuno. Esa misma tarde, la noticia ya había recorrido la mitad del pueblo. En el diner de Tony, los habituales se inclinaban sobre el mostrador para susurrar. En la cooperativa de granos, los viejos agricultores pausaban su descanso para sacudir la cabeza incrédulos. Nadie lo esperaba, pero de alguna manera todos siempre habían temido que pudiera ocurrir. Las reacciones se dividieron, pero no como podrían pensar los forasteros. Algunos vieron oportunidad. «Este lugar se está muriendo», murmuró Frank Dwyer, dueño del taller de autos, secándose las manos con un trapo. «Un resort así podría traer empleos, devolverle vida a Main Street». Otros sintieron un escalofrío subirles por la espalda. «Si la mueves, mueves la bendición», decía Ruth Kelly, que todavía subía la colina cada viernes con un ramo de lirios. «Y cuando la bendición se va, no sigue nada bueno». Para la misa del domingo, la división era imposible de ignorar. A un lado de los escalones de la iglesia, parejas jóvenes hablaban de valores de propiedad, de la oportunidad de que sus hijos entraran a mejores escuelas con los ingresos extra de impuestos. Al otro lado, los feligreses mayores apretaban un poco más sus rosarios, sus ojos recorriendo la colina a lo lejos como para asegurarse de que la dama seguía allí. El pastor Brennan escuchaba a ambos lados y guardaba silencio, aunque se demoraba más de lo habitual en la baranda del altar después del servicio, moviendo los labios en una oración que nadie podía oír. Luego estaban los indecisos, los que no sabían en qué creer pero no podían quitarse la sensación de que el pueblo estaba pisando hielo delgado. Por las tardes, las conversaciones se trasladaban a los patios y las mesas de cocina. Un grupo de adolescentes cerca del campo de béisbol discutía si mover la estatua rompería el hechizo o si solo era una piedra. En el asilo, Marta Grady, que había estado allí el día en que colocaron a la dama, decía a quien quisiera escuchar que las promesas hechas al cielo no debían reescribirse. La tensión no era ruidosa, estaba latente, silenciosa. No había protestas ni pancartas, solo un cambio sutil en cómo la gente se miraba en los pasillos del supermercado. Entonces llegó el primer gesto de desafío. Un martes por la tarde, un pequeño grupo, como máximo 8 personas, caminó por el sendero de Rosary Hill con velas en la mano. Se arrodillaron en la base de la estatua, sus llamas titilando con el viento. No hablaron ni cantaron, se quedaron hasta que la cera se consumió casi por completo, y luego se fueron sin decir palabra. A la noche siguiente, el grupo se había duplicado. Una semana después, había 30 personas en la colina rezando bajo el cielo abierto. Y aún así, nadie lo llamaba protesta. Era más silencioso que eso, más seguro. Mientras tanto, los desarrolladores enviaron topógrafos, hombres con polos y gorras, portando portapapeles y medidores láser. Recorrieron la pendiente, tomaron fotos y hacían preguntas como ¿cuándo se vertió esta base? ¿O existe algún permiso para esto? Esas preguntas irritaron a los habitantes. Nadie había necesitado permiso para rezar. Durante una de esas visitas, un topógrafo se acercó a Ruth Kelly, que aún estaba con sus lirios. «Señora, ¿sabe si hay algún documento sobre cómo llegó esta estatua aquí?», preguntó. Ruth solo sonrió débilmente. «Sí», dijo. «Está escrito en la piedra». Y se alejó. La noticia de ese intercambio se propagó casi tan rápido como la del plan de reubicación. El pueblo ahora estaba dividido en dos bandos claros. El primero, principalmente jóvenes dueños de negocios y recién llegados, argumentaba que el cambio era necesario. Ese sentimiento por sí solo no podía mantener vivo a un pueblo. El segundo, formado por familias presentes desde generaciones, insistía en que no todo valor podía medirse en dólares. Y en medio de todo, Rosary Hill permanecía intacta. La mirada de la dama seguía fija en el pueblo abajo, brazos abiertos, rostro de mármol sereno, como si ya hubiera visto este tipo de conflictos antes y supiera exactamente cómo terminarían. Pero bajo esa quietud, algo comenzaba a moverse, sutil como la brisa antes de una tormenta, del tipo que hace que la gente mire por encima del hombro en calles vacías,
el tipo que indica que lo que ocurra a continuación no será ordinario. La primera señal llegó a un hombre que no creía en señales. Tyler Grant, estudiante avanzado de arquitectura, hacía prácticas con el equipo de desarrollo. Su trabajo era simple: medir la base de la estatua, tomar fotos y entregar un borrador para la plataforma de reubicación propuesta. En su segundo día en St. Mary's Creek, subió a Rosary Hill con una tablet en una mano y un latte medio vacío en la otra. Era un día común, a mediados de septiembre, sol cálido y unas pocas nubes flotando perezosamente. Se agachó, pasó el medidor láser por el borde del pedestal y murmuró sobre el trabajo descuidado original. Esa noche, en la habitación de motel que los desarrolladores habían reservado para él, Tyler soñó que la estatua caía hacia adelante, no se desmoronaba, sino que se derrumbaba como un solo bloque sólido e imposible. Cayó directamente sobre los planos que había impreso esa tarde, destrozando el papel en polvo. Al despertar, el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Su camisa estaba empapada en sudor, el pecho apretado, como si el aire en la habitación fuera más denso de lo normal. A la mañana siguiente, Tyler pidió ser reasignado a un sitio de medición en el centro. No explicó por qué. La segunda señal no fue tan sutil. 2 días después, un contratista de Cincinnati llamado Bill Parsons llegó a inspeccionar la pendiente para colocar equipo. Bill había trabajado 30 años en proyectos de cargas pesadas, moviendo desde cañones de la guerra civil hasta arcos conmemorativos de granito. En el primer escalón de la colina, una amplia losa de piedra caliza lisa por décadas de clima, su bota resbaló. La piedra estaba seca, pero cayó con fuerza, fracturándose la muñeca. Solo fue un mal apoyo, dijo después el capataz a los reporteros. Pero quienes estaban allí juraron que el aire se volvió más frío por un instante y que todos los pájaros del arce cercano guardaron silencio. Luego vino la campana. Era un viernes por la tarde, todavía lo suficientemente claro para ver las líneas de las colinas al oeste. Ruth Kelly estaba arreglando lirios en la base de la estatua cuando la escuchó. 3 campanadas lentas desde algún lugar por encima de su cabeza. El sonido era profundo, metálico, y parecía quedarse flotando en el aire más tiempo de lo normal. Miró hacia arriba, esperando medio en broma ver a alguien sosteniendo un altavoz portátil. Pero no había nada. Ni campana ni torre, solo cielo abierto y un tenue olor a lluvia, aunque no había tormenta a la vista. Para el domingo, media docena más dijo haberla oído también. Siempre de 3 en 3, siempre al anochecer. Las rarezas continuaron. El pastor Brennan, normalmente reservado, confesó a un colega en Louisville que se despertó en la noche viendo una luz azul tenue moviéndose lentamente alrededor de la estatua. No era el brillo nervioso de una linterna o un teléfono. Se desplazaba de manera estable y circular, y desaparecía cuando se acercaba a la ventana. Adolescentes que subían a la colina por apuestas nocturnas regresaban callados, reacios a hablar. Un chico finalmente admitió haber visto a una mujer vestida de blanco a unos metros de la estatua, con el cabello moviéndose con el viento, aunque el aire estaba quieto. En el asilo, Marta Grady, ya demasiado frágil para subir la colina, dijo a su enfermera que la dama había cerrado los ojos en un sueño 3 noches seguidas. Algunos de estos relatos podrían explicarse, argumentaban los desarrolladores: ilusiones ópticas, imaginación desbordada, tendencia del cerebro a conectar puntos donde no los hay. Pero las explicaciones no detuvieron la corriente de inquietud que se extendía por St. Mary's Creek. La sensación de malestar se intensificó cuando el clima mismo parecía comportarse de manera extraña en la colina. Una tarde de octubre inusualmente cálida, el equipo de topografía reportó ráfagas repentinas de viento helado que sacudían sus postes de medición y derribaban portapapeles. A solo 50 metros pendiente abajo, el aire estaba tranquilo y cálido. Una mañana, una joven madre llamada Jaime Russell subió con su hijo de 2 años para colocar crisantemos por su difunto abuelo. A mitad del camino, el niño comenzó a reír y señaló el espacio vacío junto a la estatua. «Mano de la dama», dijo. Jaime no pensó mucho en eso hasta darse cuenta de que la pequeña palma estaba caliente, como si alguien la sostuviera, aunque el aire a su alrededor estaba fresco. Esa noche se lo contó a su esposo, quien se lo dijo a su hermano, y a 3 personas más en el bar. Para el fin de semana, la historia había recorrido todo el pueblo. Y aún así, a pesar de los murmullos y advertencias, el calendario oficial del proyecto no cambió. Los desarrolladores insistieron en que la reubicación seguiría según lo planeado.
Los funcionarios locales lo calificaron como coincidencias, pero los trabajadores en el terreno comenzaron a dudar. Un operador de grúa llamado Gus, que había pasado gran parte de su carrera levantando puentes entre estados, confesó a un amigo en la ferretería que cada vez que ponía un pie en la colina empezaba a tener dolores de cabeza. No son como los normales, dijo frotándose la sien. Se siente como si alguien estuviera justo detrás de mí. Solo mirando. Incluso quienes querían que el proyecto sucediera empezaron a admitir en silencio que tal vez, solo tal vez, no valía la pena tentar a las fuerzas que parecían agitarse. Una noche, sin ningún plan organizado, casi 40 habitantes se reunieron al pie de la colina. Algunos llevaban velas, otros solo estaban con las manos en los bolsillos de su abrigo, observando la estatua. No hablaron, pero el silencio era tan completo que podían escuchar el lejano murmullo del arroyo a media milla de distancia. Y entonces, débil pero innegable, 3 campanadas lentas retumbaron colina abajo. Alguien jadeó. Otro susurró, nos está advirtiendo. Nadie se movió durante casi un minuto. Más tarde, al preguntar qué creían que significaba la advertencia, las respuestas variaron, que no deberíamos moverla, que algo malo ocurrirá si lo hacemos, que quizá ya era demasiado tarde para decidir. Pero cualquiera que fuera el significado, la sensación era la misma en cada respuesta. La dama de Rousery Hill ya no solo vigilaba el pueblo, estaba hablándole sin decir una palabra. Y el pueblo, le gustara o no, comenzaba a escuchar. El primer intento ocurrió una fresca mañana de lunes a finales de octubre. El sol salió despejado, el aire estaba quieto, y desde la distancia, Rousery Hill parecía inmutable, tranquila, casi indiferente. Pero en su base, la escena era cualquier cosa menos ordinaria. 2 camiones planos estaban detenidos junto a una grúa del tamaño de un edificio de 3 pisos. Cables de acero enrollados como serpientes cubrían el suelo. Hombres con cascos se movían con la precisión medida de quienes habían hecho esto 100 veces antes. Para el equipo, era solo otro trabajo. Para la gente de St. Mary's Creek, era el momento que más temían. Para las 8 de la mañana, se había formado una pequeña multitud al pie de la pendiente. Sin pancartas, sin gritos, solo testigos silenciosos. Algunos apretaban tazas de café, otros rosarios. Algunos permanecían con los brazos cruzados, con el rostro inexpresivo. El capataz daba órdenes con voz firme. Los cables se colgaron sobre los hombros y fueron arrastrados colina arriba. Los trabajadores los aseguraron alrededor de la base de la estatua, revisando los nudos 2 veces. Desde un punto de vista puramente ingenieril, debería haber sido simple. El mármol pesaba menos de 2 toneladas, dentro de la capacidad de la grúa. A las 8:27, el motor de la grúa rugió. El cable se tensó, el brazo de la grúa se levantó, y la estatua no se movió. El operador frunció el ceño, aflojó los controles y luego aumentó la fuerza. El acero gimió, el medidor de tensión subió, y con un chasquido seco, uno de los cables principales se soltó, golpeando contra la tierra. Un obrero tropezó hacia atrás, por poco cayendo colina abajo. El capataz maldijo, ordenó detener el sitio para inspección y dijo a la multitud que regresarían al día siguiente. El segundo intento fue menos público. El martes, justo después del amanecer, el equipo regresó con cables nuevos, más pesados que antes. Trajeron un camión con cabrestante además de la grúa. El plan era levantar y girar la estatua sobre un camión plano que esperaba. Esta vez había menos espectadores, solo unos cuantos habitantes que habían oído del inicio no anunciado. Una vez más, los cables se aseguraron y se dio la señal. El motor del cabrestante gruñó, la grúa se inclinó ligeramente hacia adelante bajo la tensión, pero la estatua permaneció firme. Lo único que se movió fue el camión, sus ruedas hundiéndose 1 pulgada en la tierra como si algo tirara hacia atrás. El operador cortó la energía. Algunos trabajadores intercambiaron miradas inquietas, murmurando sobre peso muerto y mal apoyo, aunque el suelo estaba seco y firme. Para el tercer intento, los desarrolladores empezaban a impacientarse. El jueves por la mañana llegaron con refuerzos, otra grúa, un equipo más grande y un remolque reforzado para cargas pesadas. El plan ahora era excavar alrededor de la base, liberar los cimientos y luego levantarla. La excavadora empezó primero, su cubeta mordiendo la tierra junto al pedestal. A pocos centímetros, la máquina comenzó a temblar violentamente. El operador juró que sintió que la cubeta retrocedía como si hubiera golpeado algo vivo.
Segundos después, un fuerte crujido partió el aire y el brazo hidráulico se detuvo a mitad de movimiento. Un delgado chorro de fluido hidráulico siseó sobre la tierra, acumulándose en las botas del operador. El trabajo se detuvo otra vez. Se revisaron herramientas, se reemplazaron piezas. Nada en el mecanismo explicaba la falla repentina. Para entonces, los rumores corrían más rápido que las máquinas. La gente susurraba sobre los sueños de las 3:33 de la madrugada, la campana que sonaba, el viento frío que nunca llegaba al pueblo abajo. El cuarto intento nunca pasó del montaje. El sábado por la mañana, el equipo estaba a medio asegurar las correas de levantamiento cuando el clima cambió. Sin nubes, sin advertencia. Solo una ráfaga de aire tan aguda que hizo volar los planos de papel colina abajo como aves asustadas. Los cascos repiqueteaban sobre las cabezas. Algunos trabajadores se alejaron de la estatua, asegurando que el viento se sentía más frío que agua helada. «Solo hagámoslo ya», gritó el capataz. Nunca tuvieron la oportunidad. Sin truenos, sin indicio de lluvia, un solo rayo cayó al suelo a menos de 5 metros de la base de la estatua. El sonido fue ensordecedor, el destello cegador. Un hombre cayó de rodillas, manos sobre los oídos. Otro cayó hacia atrás, ileso pero pálido. El capataz transmitió por radio al operador: «Apágalo ahora». Para esa tarde, el equipo pesado estaba siendo cargado de nuevo en los remolques. Los desarrolladores emitieron un breve comunicado al periódico local citando problemas técnicos inesperados y prometiendo revisar los protocolos de seguridad antes de reanudar el trabajo. Pero todos en la colina esa semana sabían la verdad. Entre el equipo, nadie quería ser el que lo intentara de nuevo. Un operador de grúa pidió ser reasignado fuera del estado. Un soldador renunció en el acto. Y aún así, la estatua permaneció exactamente como siempre. Brazos abiertos, mirada baja, superficie de mármol intacta, como si los cables de acero nunca la hubieran tocado. La gente del pueblo no celebró. No hubo vítores ni discursos triunfales, solo silenciosos asentimientos entre vecinos y algunas velas más encendidas a sus pies. Una tarde, Ruth Kelly caminó sola por la pendiente con un ramo de lirios en los brazos. Se detuvo a pocos metros de la base, se inclinó y quitó la tierra del borde de los cimientos. Luego susurró algo que nadie más pudo escuchar. Quienes la vieron dijeron que sonrió levemente mientras bajaba la colina. Si esa sonrisa significaba alivio o advertencia, dependía de a quien se le preguntara. Cuando comenzaron a llegar llamadas desde St. Mary's Creek, la mayoría de los medios lo descartó como drama de pueblo pequeño, pero no el Courier-Ledger, un periódico regional de Louisville conocido por sus reportajes de interés humano. Así fue como Ethan Cole entró en la historia. A sus 28 años, Ethan aún era considerado el novato en la redacción. Agudo, ambicioso, pero escéptico hasta los huesos. Se había hecho un nombre desmontando leyendas urbanas, casas encantadas que resultaban infestadas de moho, curas milagrosas que no eran más que suplementos reetiquetados. Cuando su editor deslizó un delgado expediente sobre el escritorio, 3 correos impresos y un puñado de fotos de Rosary Hill, Ethan levantó una ceja. Una estatua que no pueden mover. ¿Quieren que cubra eso? El editor se recostó. Quiero que encuentres la verdad. Escríbelo. Mata el mito. Esa es tu especialidad, ¿no? Ethan llegó al pueblo un jueves por la tarde. Camisa azul marino con mangas enrolladas, gafas de sol en el cuello, bolsa de cámara en el asiento del pasajero. Esperaba un lugar somnoliento aferrado a una reliquia, desesperado por atención. Lo que encontró fue más silencioso y pesado de lo que imaginaba. La calle principal estaba bordeada de locales de ladrillo, algunos tapiados, otros aún abiertos. La gente se movía despacio, con los ojos casi sin darse cuenta hacia la colina. La estatua, visible a media milla de distancia, parecía anclar el horizonte. Sus primeras entrevistas fueron corteses pero reservadas. En Tony's Diner, una mesera llamada Carla le sirvió café y respondió con medias sonrisas. «Escribe lo que quieras, cariño», dijo. «Pero no te burles de ella». En la cooperativa de granos, un agricultor retirado dio una advertencia similar: «Créelo o no. Solo no te burles de la dama. Eso nunca termina bien». Nadie trató de convencerlo de milagros. Nadie le empujó fotos en la cara. Era como si todo el pueblo hubiera decidido que su trabajo no era convertirlo,
solo asegurarse de que comprendiera los límites. Esa primera noche, Ethan se hospedó en el único motel del pueblo. Revisó el material que había grabado de la colina desde distintos ángulos. En el minuto 7 del segundo carrete, algo parpadeó detrás de la estatua. Blanco, rápido, casi como tela atrapando la luz. Congeló la imagen, hizo zoom. Podría haber sido un reflejo, podría no haber sido nada. A la mañana siguiente, subió solo a Rousery Hill. El aire estaba fresco, el pasto húmedo. Se situó al pie de la estatua, cuaderno en mano, anotando detalles. Mármol desgastado, finas marcas de cincel en los pliegues de la túnica, una grieta en la base que parecía más profunda de lo que debería. A mitad de sus notas, apareció a su lado una anciana con abrigo de lana. «Eres el reportero», dijo. «No me preguntes nada». Ethan asintió. «¿Sobre qué vas a escribir?» «Todavía lo estoy descubriendo», respondió. Ella lo estudió largo rato y luego dijo, «No escribas para probar, escribe para escuchar. La dama no necesita defensa. Solo necesita comprensión». Y con eso, bajó la colina sin decir una palabra más. Esa noche, Ethan planeó un vuelo de dron para capturar imágenes aéreas de la estatua. El clima era perfecto, cielo despejado, viento bajo. Pero a los 15 segundos del ascenso, la transmisión en vivo se congeló. La batería del dron pasó de 86% a 0 en un instante y la máquina cayó del cielo. Cuando llegó a ella, nada estaba roto, salvo el inexplicable hecho de que la batería ahora marcaba carga completa. No durmió bien. A las 3:33 de la madrugada, un sonido lo despertó, no fuerte, pero profundo, como una campana escuchada bajo el agua. Se acercó a la ventana. Rousery Hill apenas se veía a la luz de la luna, pero la silueta de la estatua era inconfundible, erguida como lo había estado durante 70 años. Para el cuarto día, Ethan dejó de intentar encajar la inquietud del pueblo en cajas periodísticas ordenadas. Seguía tomando notas, grabando vídeo, pero sus preguntas cambiaron, menos sobre la mecánica de mover mármol, más sobre por qué nadie quería que se moviera. Se encontró caminando por la colina al final de la tarde, quedándose hasta que la luz se tornaba azul. A veces había otros, encendiendo velas o dejando flores. A veces estaba solo con la estatua. El escepticismo no había desaparecido, pero empezaba a transformarse en una sensación que aún no podía nombrar, la certeza de que había más en ese lugar que folclore y más en la dama que piedra. Y le gustara o no, comenzaba a sentirse parte de la historia. Fue Carla, la mesera, quien le dijo dónde encontrarla. La última casa en Willow Lane, dijo, rellenándole el café. Porche blanco, mecedora. Si alguien sabe la verdad sobre la dama, es la señora Marta Grady. Marta tenía 91 años, figura pequeña pero mirada firme. Se sentaba en el porche como si hubiera sido tallada allí, envuelta en un chal tejido, observando la colina como algunos observan el mar. Cuando Ethan llegó, no preguntó quién era ni por qué venía. Solo hizo un gesto hacia la silla vacía a su lado. «¿Quieres saber de dónde vino?», dijo. «No es una pregunta», asintió él. Los ojos de Marta se dirigieron hacia Rousery Hill y durante un largo momento no habló. El viento agitó el borde de su chal. «Era el invierno del 49», comenzó, con voz baja pero clara. «No teníamos mucho en St. Mary's cree que en ese entonces no había caminos pavimentados, ni tienda de abarrotes, apenas suficiente para llenar la iglesia los domingos. Pero nos teníamos el uno al otro y teníamos esa colina. La gente decía que era el punto más alto del condado y que, en los días claros, se podía ver el río brillando a lo lejos. Ese enero, llegó una tormenta que debería haberlos anegado. Días de lluvia, hielo lo suficientemente grueso como para quebrar ramas de los árboles. Viento que aullaba como si arrancara el cielo. El río subió rápido, demasiado rápido, y todos sabían que solo era cuestión de horas antes de que se desbordara. Marta se inclinó ligeramente, con las manos entrelazadas. Y entonces, de repente, se detuvo. El viento cambió, el agua bajó, y la tormenta se desplazó hacia el este. A la mañana siguiente, se podía caminar hasta el borde del pueblo y ver hacia donde se dirigía la inundación, directamente hacia nosotros antes de girar. Hizo una pausa, dejando que el recuerdo se asentara entre ellos. La gente lo llamaba suerte, pero no Eileen O'Connell. Eileen y su esposo Patrick eran una de las pocas familias inmigrantes irlandesas en el pueblo.
Su hijo acababa de regresar de la guerra, vivo después de meses reportado como desaparecido. La noche en que la tormenta cambió, Eileen le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que le debían una promesa a la Madre Bendita. Si salvaste a nuestro hijo y salvaste nuestro pueblo, dijo, te mantendremos aquí para siempre. No pasó mucho antes de que la promesa se convirtiera en un plan. Sin permisos, sin colectas, solo vecinos subiendo piedra y madera por la pendiente. Un cantero llamado Carlo Mancini, sin trabajo y sin opciones, aceptó el trabajo gratis. Era un artista, dijo Marta suavemente. No hablaba mucho, pero cuando talló su rostro, era como si ya la conociera. La estatua se levantó en primavera. Todo el pueblo se reunió en la base. Hombres con trajes de domingo, mujeres con vestidos, niños con las flores que pudieron encontrar. Cada familia llevó una sola piedra para colocar en los cimientos, un pedazo de sí mismos bajo sus pies. Y entonces, cuando nadie miraba, Eileen deslizó un papel doblado profundamente en el mortero húmedo. Marta la vio hacerlo. No le contó a nadie lo que decía. No por décadas. Los años pasaron. Las cosechas fallaban y volvían a crecer. Los niños se marchaban a las ciudades. El campanario de la iglesia se reemplazó 2 veces. La dama permanecía a través de la nieve, el calor y el granizo. Nunca parecía desgastarse. Luego, un verano, una esquina de los cimientos se desmoronó lo suficiente como para mostrar el borde de algo pálido y frágil. Marta, ya en sus 70, apartó el polvo. Era el papel, todavía doblado, intacto. No lo abrimos de inmediato. No se sentía correcto. Pero Eileen, en sus últimos días, lo pidió. La carta era simple. Una sola frase escrita con la cuidadosa letra de Eileen: si salvas nuestro pueblo, te mantendremos aquí para siempre. Cuando Ethan preguntó qué había pasado con ella, los labios de Marta se curvaron en una leve sonrisa. Todavía está allí, justo donde ella lo puso. No puedes verlo ahora, pero no hace falta. La dama recuerda. Por un momento, ninguno de los dos habló. Calle abajo, una camioneta pasó rugiendo junto al conductor, levantando 2 dedos en saludo sin disminuir la velocidad. Marta finalmente se volvió hacia él. Viniste buscando una historia que pudieras explicar, dijo. Pero esta no es una historia de explicaciones. Es sobre una promesa. Y promesas como esa no se rompen fácilmente. Ethan miró hacia Rosary Hill, la estatua reflejando la luz tardía. Desde donde estaba sentado, parecía menos mármol tallado y más algo vivo. Escuchando, y por primera vez desde que llegó, no estaba seguro de qué versión de la historia creer. La orden llegó un lunes por la mañana, clara y burocrática. Procedan con la reubicación, decía, sin condiciones, sin demoras. Para el jueves, Rosary Hill ya no parecía una colina. Parecía un terreno de preparación. 3 grúas se alzaban contra el cielo, sus brazos sobresaliendo sobre la cresta como torres de asedio. Camiones planos alineaban la carretera de acceso. Una docena de hombres con chalecos brillantes se movían entre rollos de cables y pilas de madera, sus radios escupiendo ráfagas de estática. Era el equipo más grande que el pueblo había visto. Trajeron especialistas de Nashville, de Chicago, personas que trasladaban faros y monumentos de la guerra civil. Para ellos, esto era solo otro trabajo. Para quienes miraban desde la base de la colina, se sentía como una invasión. A las 8 de la mañana, se había reunido una multitud. Nadie gritaba. Nadie levantaba pancartas. Solo permanecían hombro con hombro, ojos fijos en la cima donde la estatua blanca se elevaba sobre la maquinaria. El plan era simple en papel. Paso 1, cortar los cimientos y liberar la base. Paso 2, levantar la estatua con la grúa sobre una plataforma de acero. Paso 3, cargarla en un camión reforzado para transportarla a su nueva ubicación más accesible junto a la carretera. A las 8:15, el primer taladro golpeó los cimientos. Desde la base de la colina, el sonido era un zumbido metálico constante, casi absorbido por el viento. Pero en la cresta, los hombres lo sintieron diferente, una vibración que recorría sus botas, como si la tierra misma se resistiera. A las 8:20, el taladro se detuvo. No estaba atascado ni roto, solo se detuvo. La broca se negó a girar, aunque el motor rugía a toda potencia. Los mecánicos rodearon el equipo, murmurando sobre ajustes de torque y fallas eléctricas. El capataz llamó al segundo taladro.
Funcionó 12 segundos antes de que sus brocas se partieran de golpe. La multitud en la base se movió inquieta. El capataz decidió adelantar, enganchar la grúa directamente, a ver si la estatua se movía sin liberar por completo la base. Correas pesadas de nylon se colocaron bajo los brazos extendidos de la dama, aseguradas con grilletes de acero lo suficientemente grandes como para anclar un barco. Desde su asiento, un hombre llamado Al dio el visto bueno. La grúa gimió, las correas se tensaron, y por primera vez en más de 70 años, la estatua se movió una fracción de pulgada, quizá 2. La multitud contuvo el aliento, mitad asombro, mitad temor. Entonces vino el viento. No era un viento de tormenta. No había nubes oscuras, ni olor a lluvia. Era una ráfaga fría y cortante del oeste, lo suficientemente aguda como para picar la piel expuesta. Del tipo de viento que hace que el aire tenga sabor metálico. House juró en su cabina. Sus controles parpadearon. El medidor de presión hidráulica bajó sin razón. La grúa tembló. Las correas se aflojaron y un sonido como un gong bajo y resonante recorrió la colina. Los trabajadores se congelaron. La multitud también. Volvió a sonar. 3 campanadas profundas, lentas y deliberadas. Ninguna campana se alzaba en esa colina. Sin embargo, el sonido era lo suficientemente real como para vibrar en las costillas. Al intentó de nuevo, empujando los controles hacia adelante. El brazo de la grúa se levantó medio pie antes de que todas las alarmas del panel se encendieran a la vez. Sobrecarga, falla hidráulica, subida de tensión. El motor murió en una bocanada de humo negro. El capataz ordenó la grúa de respaldo. Su operador apenas logró extender el brazo antes de que el radio en su cinturón estallara con un chillido de estática. Lo arrancó de su cinturón. La carcasa estaba caliente al tacto. Entonces, un rayo, único, blanco y azul, cegador, partió el cielo y cayó al suelo a 3 metros de la estatua. No había nubes de tormenta, ni advertencia, solo un golpe repentino y preciso. Uno de los hombres más cercanos al impacto, un obrero llamado James, fue lanzado hacia atrás. Cayó duro pero consciente, ojos abiertos, insistiendo en que, en el instante antes de tocar el suelo, había sentido una mano sobre su pecho. Una mano pequeña, cálida. El capataz no pidió otro intento. Ordenó apagar todas las máquinas y que todos los hombres bajaran de la colina. Abajo, la multitud permaneció en un silencio atónito. Algunos se persignaron. Otros simplemente miraban, como tratando de memorizar exactamente cómo se veía la estatua en ese momento. Inmóvil, intacta, su rostro de mármol sereno bajo un cielo que de repente volvió a la calma. En menos de una hora, la cima de la colina estaba vacía, salvo por la dama. Las grúas, los camiones, los equipos, todos se habían ido, dejando profundas marcas de neumáticos en la hierba y algunos tramos de cable abandonados como piel mudada. Al anochecer, el único sonido era el susurro de las hojas. Comenzaron a aparecer velas a la base. 1, luego 3. Luego un círculo de luz titilante alrededor del pedestal. Nadie pudo decir quién empezó. Más tarde esa noche, mientras el pueblo se sumía en una inquietante quietud, una lluvia fuera de temporada barrió el lugar. 15 minutos de láminas de plata que empaparon las calles y brillaron con el resplandor de las velas en la colina. A la mañana siguiente, todo estaba seco. Los cables habían desaparecido. Las grúas habían sido retiradas. Y la dama seguía en el mismo lugar desde la primavera de 1949, brazos abiertos, mirada baja hacia el pueblo. El proyecto de reubicación no fue cancelado oficialmente. Los desarrolladores nunca emitieron un comunicado formal, pero la maquinaria nunca regresó. Quienes estuvieron ese día dirán que solo vieron un trabajo de ingeniería fallido. Nada más. Pero si preguntas a los otros, los que escucharon la campana, los que sintieron el viento frío, los que vieron caer el rayo desde un cielo despejado, dirán que la dama de Rousery Hill dio su respuesta clara. Y no fue un no, fue un no lo intentes de nuevo. Tras el último intento, la colina quedó en silencio. No un silencio que se note golpe, sino uno que crece día a día hasta que te das cuenta de que algo falta. No más motores, no más gritos de hombres midiendo y perforando, no más cables de acero serpenteando por la hierba. Solo el murmullo entre los arces, el suave crujido de botas de quienes aún suben la pendiente, y el ocasional susurro de una oración. Los desarrolladores no hicieron conferencia de prensa.
El Consejo Municipal no dio un anuncio. La fecha de reubicación simplemente desapareció de la agenda, y los pósters brillantes del retiro y resort espiritual St. Mary comenzaron a desaparecer de las vitrinas, uno por uno. Para la gente del pueblo, ese silencio habló más fuerte que cualquier comunicado oficial. En las semanas que siguieron, la vida en St. Mary's Creek comenzó a volver a su ritmo. Pero no era lo mismo que antes. Las personas que habían defendido la reubicación ya no hablaban de oportunidades de la misma manera. Algunos evitaban el tema por completo. Otros, de manera silenciosa y sin alarde, se unían a las caminatas nocturnas por Rosary Hill. Ruth Kelly, quien llevaba lirios a la estatua todos los viernes durante décadas, notó algo sutil pero evidente. Más pasos en el camino. No solo de la generación mayor, sino de parejas jóvenes, adolescentes e incluso niños tomando de la mano a sus padres. Algunos llevaban flores. Otros solo unos minutos para permanecer al aire libre junto a la dama. Incluso Ethan Cole cambió. El periodista que había llegado con la confianza aguda de un escéptico ahora llevaba un pequeño cuaderno lleno no de investigaciones, sino de líneas que parecían más bien oraciones. Nunca admitió creer en milagros. Pero cuando le preguntaban por qué seguía en el pueblo semanas después de terminar su asignación, solo decía, algunas historias tardan más en terminar. Comenzó a asistir a las reuniones vespertinas, no como reportero, sino como otro rostro silencioso en el círculo. Encendía velas, escuchaba el bajo murmullo de los himnos y aprendía los nombres de las personas cuyas vidas habían sido moldeadas de manera grande y pequeña por la dama en la colina. Y aunque la reubicación había sido abandonada, Rosary Hill comenzó a cambiar, no en forma, sino en cuidado. El camino de tierra fue nivelado y cubierto de grava por voluntarios. Apareció una pequeña mesa de madera en la base de la estatua para flores y notas escritas a mano. Nadie reclamó crédito por construirla, pero todos la usaban. Incluso Marta Grady, demasiado frágil ya para subir la colina, insistía en que su sobrina la llevara una vez al mes. Se sentaba en una silla plegable en la base, sin apartar la mirada del rostro de mármol. No se trata de ganar, le dijo a Ethan una tarde, con voz suave contra el viento. Se trata de cumplir tu palabra. La discusión sobre la estatua había dividido al pueblo, pero en su silencioso desenlace, algo más había echado raíces. La colina se convirtió menos en un punto de referencia y más en una promesa renovada. No solo el voto de los O'Connell de 1949, sino un entendimiento compartido de que algunas cosas se conservan, no porque sean rentables, sino porque son sagradas. La dama no se movió, pero la gente sí. Los turistas comenzaron a escuchar la historia. A veces de los comerciantes locales, a veces de un extraño en el restaurante. Y un goteo de visitantes vino a verla. No llegaban en autobuses llenos, sino en parejas y familias de uno en uno o de a dos, a menudo yéndose tan silenciosamente como habían llegado. Y aunque algunos tomaban fotos, muchos simplemente permanecían en quietud por un rato, como esperando escuchar la campana. Una tarde de otoño, justo antes del atardecer, toda la colina pareció brillar bajo un baño de luz dorada. Las velas parpadeaban, las hojas de los arces se mecían y el mármol blanco captaba los últimos rayos del día. Ethan estaba entre la multitud reunida, su cámara intacta en la bolsa. En su cuaderno escribió una sola frase, no es que no pudiera moverse, es que no debería. En el pueblo, la sala del consejo permaneció en silencio sobre Rosary Hill. Los desarrolladores nunca regresaron. Los archivos del proyecto fueron archivados, y con el tiempo, incluso los más ambiciosos dejaron de mencionar el resort. Para St. Mary's Creek, eso fue suficiente victoria. Y para la dama de la colina, era simplemente otro capítulo en una larga vigilia que ya había abarcado generaciones. Quienes la visitan ahora no hablan mucho de rayos, viento o campanas que suenan desde ninguna parte. Hablan de la vista desde la cima, del silencio, de cómo, si permaneces allí el tiempo suficiente, casi puedes sentir al pueblo respirando debajo de ti. Y quizá ese sea el verdadero milagro. No una estatua que se niega a moverse, sino una comunidad que decidió quedarse quieta con ella. Así que si alguna vez te encuentras conduciendo por los caminos secundarios de Kentucky y ves un destello de mármol blanco sobre los árboles, detente, camina, párate a sus pies. No necesitas creer en milagros para entender por qué sigue allí. Solo necesitas escuchar. Si esta historia te conmovió, dale like a este vídeo.
Compártelo con alguien que hoy pueda necesitar un momento de gracia y suscríbete para no perderte la próxima historia donde la fe, el misterio y el corazón humano se encuentran.